¿Cómo están? Buenos días. Hoy quiero que hablemos sobre algunos factores que contribuyen a los desequilibrios del azúcar en la sangre. Conversaremos sobre el azúcar en la sangre y su impacto en la salud hormonal. Específicamente, vamos a hablar de los 7 principales contribuyentes al equilibrio o desequilibrio del azúcar en sangre y la resistencia a la insulina. Ok, vayamos directo al grano. La resistencia a la insulina es alarmante, pero es una afección tratable. Esto no tiene por qué convertirse en diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico si lo trabajamos a tiempo. Tú tienes mucho más control sobre tu destino de salud de lo que tú crees. Este es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo, al hacer algunos cambios simples en tu alimentación y tu estilo de vida. Durante mi programa, bajo mi guía, puedes regular tu nivel de azúcar en sangre, lo que te conducirá a una calidad de vida mucho mejor. Como mencioné, existen factores importantes que contribuyen a la resistencia a la insulina y estos son la obesidad, la inflamación de la dieta, el estrés, la falta de sueño y el tipo incorrecto de ejercicio. Exploraremos cada uno de estos factores en detalle, especialmente la grasa abdominal, que juega un papel importante en el equilibrio del azúcar en la sangre. Nuestros genes están diseñados naturalmente para sobrevivir al hambre y no están destinados a lidiar con una sobrealimentación que puede provocar que nuestro sistema se vuelva resistente a la insulina. Nuestros cuerpos están hechos para almacenar energía, para poder utilizarla en tiempos de hambruna. Así sobrevivieron nuestros antepasados. Solo en los últimos 100 años los alimentos se han vuelto tan fácilmente disponibles para nosotros que existe un sistema altamente controlado que mantiene el almacenamiento de energía accesible para el cuerpo cuando es necesario. Nuestro sistema no sabe qué hacer cuando está constantemente almacenando y nunca necesita estas reservas. Esto es en realidad lo que pasa, que crea un estado de estrés en la grasa corporal. La grasa del cuerpo no se queda ahí sentada, simplemente ocupando un espacio y dificultando que nuestros jeans favoritos nos cierren. En realidad, la grasa juega un papel muy importante en el metabolismo. Si bien es un excelente lugar de almacenamiento de energía adicional, también es hormonalmente activa y ayuda a controlar el azúcar en sangre, el crecimiento, la producción de hormonas sanguíneas y el apetito. Incluso tiene la capacidad de producir proteínas tanto antiinflamatorias como inflamatorias, especialmente cuando se descomponen. El tejido graso, también llamado tejido adiposo, es un órgano endocrino importantísimo. Sí que es difícil creer que nuestra grasa corporal realmente juega un papel tan importante. Sin embargo, cuando hay un flujo constante de demasiada comida que ingresa al sistema, el sistema de almacenamiento de grasa se vuelve demasiado activo y comienza a liberar proteínas inflamatorias. Y es entonces cuando la grasa comienza a volverse problemática. Se ha demostrado que estas proteínas antiinflamatorias aumentan la resistencia a la insulina. La grasa dentro del abdomen, alrededor de los órganos, se llama grasa visceral. Es la grasa metabólicamente más activa. La grasa alrededor del corazón, curiosamente, es similar. Esta es la razón por la que la obesidad central, donde la grasa se encuentra alrededor de los órganos, en lugar de las extremidades, es la más peligrosa, porque resulta en un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y accidentes cerebrovasculares, así como también problemas hormonales y desequilibrios, como síndromes de ovarios poliquísticos y trastornos suprarrenales. Incluso las personas que parecen delgadas pueden tener niveles altos de grasa visceral. Una forma de saberlo es midiendo la relación cintura-cadera en las mujeres. Esto debería ser inferior a 0,8 para que sea óptimo. Por supuesto, esto no es un método perfecto, por lo que es importante considerar otros factores en el cuerpo, como el porcentaje de grasa y la distribución de la grasa. Por eso yo siempre les mando que se hagan un InBody para ver dónde está localizada la grasa. Es sumamente importante. En los cuerpos, la llamada forma A o la grasa corporal en las caderas y los muslos es generalmente más saludable que la forma de manzana, en la que la grasa se encuentra solamente en la zona abdominal. La mejor manera de luchar contra la propagación de la grasa visceral es sustituir los carbohidratos y los azúcares de tu dieta por grasas saludables y proteínas de buena calidad. En este sentido, el siguiente y más importante factor a considerar en la lucha contra la resistencia a la insulina es la dieta. Hay mucho desacuerdo en el mundo de la nutrición
sobre si es más beneficioso ayunar entre comidas o comer con frecuencia durante el día para mantener el nivel estable del azúcar en sangre. Los estudios están comenzando a demostrar que el ayuno intermitente es lo mejor para nuestra salud, especialmente para las personas que nos gusta picar todo el día. Trata de tomar un largo descanso entre la cena y el desayuno. Esa es la forma de empezar. Idealmente deberías empezar con un descanso de al menos 10 horas, para así darle al sistema la oportunidad de reequilibrarse un poquito a medianoche. Un refrigerio o un snack a esa hora puede ser la diferencia entre el nivel normal de azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina. En el pasado, por ejemplo, me acuerdo que mi abuelo, que era diabético, se animaba a los diabéticos a comer 3 comidas y al menos 2 refrigerios o snacks por día. Se pensaba que de esta forma se mantendría el azúcar estable en la sangre. Pero ahora estamos descubriendo que 3 comidas con un buen equilibrio de grasas, carbohidratos y proteínas y ningún refrigerio o snack es la mejor manera de mantener el nivel del azúcar en sangre. Lo ideal es que haya descansos de 3 a 4 horas entre cada comida. Es posible que para algunos sea más difícil que otros renunciar a merendar. Mi trabajo como tu health coach es apoyarte a tu propio ritmo, por lo que si este es el caso, puedo recomendarte que incluyas proteínas o grasas en tus snacks o refrigerios y mantener los carbohidratos de ellos por debajo de 15 gramos. Un buen refrigerio o snack, por ejemplo, podría ser media manzana con una cucharada de mantequilla de almendra o 3 cucharadas de semillas de calabaza con un poco de frutos frescos para clientes que se ponen insulina. Si eres diabético, es muy importante comprender que no debes hacer esto de golpe o de una vez, porque necesitarás ajustar lentamente tus niveles de insulina hacia abajo, con la orientación de tu médico, para poder controlar tu nivel de azúcar en la sangre sin tocar fondo. Además, cuando se trata de afecciones graves, como la diabetes, el síndrome de ovarios poliquísticos, siempre debes consultar con un profesional médico capacitado, que pueda hacer las pruebas adecuadas y hacer un diagnóstico correcto. Una vez recibas el diagnóstico, podemos trabajar en conjunto con tus otros médicos para brindarte la atención más integral posible. La inflamación es el tercer factor que contribuye a influir en la resistencia a la insulina en el cuerpo. Hay 2 formas de inflamación, o 2 formas en que la inflamación afecta a la resistencia a la insulina. La inflamación crónica en el tejido adiposo y la inflamación crónica relacionada con bacterias intestinales alteradas. La inflamación asociada con la resistencia a la insulina no es aguda, como la que se vería con una infección, sino que es una inflamación crónica de bajo grado. Si no se hace nada para cambiarlo, puede mantenerse sin mucho esfuerzo y continuar elevando cada vez más los niveles de azúcar en la sangre y de la insulina. La mayor parte de esta inflamación crónica se encuentra en el tejido adiposo y está relacionada con la obesidad, especialmente la obesidad abdominal. Las células liberadas de la grasa tienen un impacto directo sobre la insulina, impidiendo que la insulina haga su trabajo de vaciar el torrente sanguíneo de azúcar y llevarlo a nuestras células para que lo convirtamos en energía. Pero el microbioma intestinal también desempeña un papel en el equilibrio del azúcar en la sangre. Cuando se equilibran adecuadamente, estos pequeños insectos nos ayudan a mantener el peso y los apetitos en óptimo estado o estables. La dieta occidental estándar es muy pobre en mantener bacterias buenas en nuestro gut y tienden a permitir el crecimiento excesivo de bacterias inflamatorias. Cuando las bacterias en nuestra flora intestinal o en nuestro gut se desequilibran, podemos desarrollar el síndrome de intestino permeable o el famoso leaky gut. Esto es una afección en la que se desarrollan pequeños espacios en la pared intestinal, hacen unos huequitos, que permiten que las toxinas de los alimentos lleguen directamente al torrente sanguíneo. El crecimiento excesivo de bacterias equivocadas y las fugas pueden causar obesidad, resistencia a la insulina e hígado graso. El hígado graso es una afección grave relacionada con el síndrome metabólico y lo estamos viendo cada vez más en personas más jóvenes. También cuando tenemos leaky gut, lo que termina pasando es que no absorbemos los nutrientes que estamos comiendo y estamos constantemente con hambre y no sabemos qué nos está pasando. Esto también hace que el tejido graso se descomponga, terminando en inflamación crónica.
Entonces, ok, acabamos de hablar de cómo la glucosa en sangre no regulada puede iniciar un círculo vicioso de antojos del azúcar, bacterias intestinales, desequilibrio, inflamación. Es por eso que es crucial considerar el equilibrio del azúcar en la sangre como un primer paso y abordar nuestros problemas de salud hormonales. ¿Sí? Cuando equilibramos el azúcar en sangre, equilibramos nuestras hormonas. El cuerpo es una mágica sinfonía. El cuarto factor que tiene un impacto directo en la sensibilidad a la insulina es el estrés. El estrés es el culpable de casi todo hoy en día. El estrés afecta negativamente al hipotalámico y la hipófisis. El acceso suprarrenal, también conocido como acceso HPA o HPA-axis, que aumenta la cantidad de cortisol que se libera en el sistema. Este aumento de cortisol tiene una influencia directa sobre nuestro azúcar en sangre y cuando hay demasiada insulina, el cuerpo produce más cortisol, lo que causa más resistencia a la insulina y más producción de insulina, lo que luego acelera aún más el cortisol. Es un círculo bastante vicioso. Lo que sucede cuando estamos estresados es que se sube el cortisol y como consecuencia el tejido graso libera proteínas inflamatorias. Las proteínas inflamatorias luego hacen que las células del músculo esquelético y del hígado sean menos sensibles a la insulina. Los niveles más altos de cortisol también estimulan el apetito. Esto puede hacer que la grasa central, particularmente esa grasa abdominal, aumente con el tiempo, lo que ha demostrado que también contribuye a la resistencia a la insulina. Curiosamente, la depresión parece empeorar la resistencia a la insulina. Esto es aún más cierto cuando la depresión se combina con un aumento de grasa abdominal, por lo que es importante controlar nuestro estrés igual que controlar nuestra dieta. A menudo encuentro que los clientes están más dispuestos a ajustar lo que comen que a bajarle un poquito al estrés. Y claro que deben ajustar lo que comen, pero recuerda que como tu coach de salud, debo apoyarte con alimentos primarios y secundarios, como son la liberación del estrés. Puede ser realmente beneficioso aprender técnicas de cuidado personal y manejo del estrés, como meditación, imágenes guiadas y como desarrollar una rutina matutina saludable, para que realmente puedas comenzar a hacerte cargo de tu propia curación. Anímate a hablar abiertamente sobre lo que te molesta para que puedas llegar al fondo del asunto. El autodesarrollo puede contribuir a mejorar la salud hormonal. Luego tenemos el sueño, que es fundamental para el control del azúcar en sangre. Ya que sabes que dormir, creo que es algo que todos sabemos pero poco practicamos, dormir es crucial para una buena salud. Mientras dormimos, nuestro cuerpo repara todo el daño que ha sufrido durante el día. Dormir muy poco puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, alterar tu apetito e interferir con la fertilidad. También afecta el control de azúcar en sangre. En un estudio se demostró que tan solo 4 días de dormir menos de 5 horas por noche aumentaron la resistencia a la insulina en un 30%. Ojo, este estudio fue en personas sanas. Esto es un gran problema porque muchas personas padecen una falta crónica de sueño. ¿Es esto algo con lo que estás luchando? La deficiencia de sueño también contribuye a la obesidad, tanto en adultos como niños. Múltiples estudios demostraron que dormir menos de 5 horas por noche aumenta significativamente el peso corporal por cada hora menos de 8 horas de sueño. Estos estudios se esperaba, o los resultados de peso en comparación con un adulto que durmió sus 8 horas completas, fue aproximadamente 3 libras. La ciencia aún no ha descubierto exactamente cómo funciona esto, pero parece que la falta de sueño aumenta el apetito y contribuye a niveles más altos de inflamación en el cuerpo. Por lo que quemar la vela de ambos extremos, como lo hacemos muchas mujeres ocupadas, contribuye tanto al peso como al desequilibrio hormonal y al equilibrio deficiente del azúcar. Estas noches cortas aumentan de 3 a 6 libras extra y provocan un caos en tus hormonas. Si no duermes lo suficiente, anímate a pensar en crear una rutina de relajación antes de acostarte para que puedas prepararte cada noche para una mejor calidad de sueño. El sexto factor que afecta la sensibilidad a la insulina son los derivados del plástico, así como los pesticidas, nitritos, mercurio, cadmio, retardantes de llamas y policlorados. Muchos de estos tienen un impacto directo sobre las células beta del páncreas. Las células beta son las responsables de producir la insulina.
Y aunque algunos de ellos ahora en algunos países han sido prohibidos, todavía están muy presentes en nuestro medio ambiente. Es mejor evitar estas toxinas tanto como sea posible, pero para la mayoría de las personas nos es imposible evitarlas por completo. Estas son algunas de las formas en las que puedes evitar o reducir toxinas ambientales. Incluir una dieta orgánica limpia. Eliminar productos cárnicos ahumados, especialmente aquellos que tienen nitritos o nitratos. Revisen los embutidos, por favor. Una buena marca es Applegate, que no tiene nitratos ni hormonas. También debes cambiar a productos de limpieza ecológicos. Beber agua filtrada o de osmosis inversa. No consumir nada en contenedores de latas o de plásticos. Usa bolsas reutilizables en lugar de bolsas de plástico. Evita los recibos, las facturas, están recubiertos de BPA. Evita ropa, muebles y alfombras que hayan sido tratados con retardantes de llamas. Usa sábanas, toallas y otros textiles de algodón orgánico o bambú. Dúchate con un filtro que elimine el cloro y otros contaminantes. Y finalmente tenemos el ejercicio, que puede ser tu amigo y sorprendentemente tu enemigo. Se ha demostrado que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, tanto directamente como mediante la pérdida de peso. De hecho, hacer ejercicios en ráfagas cortas e intensas, con pausas en el medio, llamados de alta intensidad, intervalos o HIIT por sus siglas en inglés, ayuda a consumir ese exceso de azúcar o de glucógeno que tenemos en los músculos como reserva y mejora, por ende, la regulación a la insulina. Si eres yogi o una persona que le gusta practicar yoga, escucha esto. Aunque los jurados aún no deliberan, parece que el yoga también es beneficioso para el control del azúcar en sangre y se ha demostrado que disminuye tanto el estrés como la obesidad en los diabéticos. El entrenamiento de resistencia o de pesas, por su parte, también tiene grandes beneficios para la sensibilidad a la insulina. Trabajar moderadamente contra la resistencia ayuda a eliminar la grasa del músculo, permitiendo que las células musculares tomen más glucosa para convertirla en energía. La combinación perfecta es lo que hacemos en este programa. Combinamos ejercicios de resistencia y de HIIT. Esto es un verdadero golpe para la resistencia a la insulina. Ahora, puede parecer contradictorio, pero el ejercicio intenso, por ejemplo, el entrenamiento de maratón o el fisiculturismo, tiene un impacto negativo en la resistencia a la insulina, ya que suceden dos cosas durante el ejercicio intenso. Uno, los niveles de cortisol aumentan. Dos, los niveles de energía disminuyen enormemente. Por lo que nuestro metabolismo toca fondo, ya que estas dos cosas llevan al cuerpo a un estado de supervivencia. Uno podría pensar que el cuerpo tiene energía de reserva para liberar, y es verdad, pero esto solo sucede al principio. Por eso muchas veces cuando ustedes ven que alguien está comenzando a correr maratones, se comienza a rebajar al principio y luego ¿qué pasa? Porque luego al cuerpo le preocupa no tener suficiente energía para funcionar y de hecho comienza a aumentar las reservas, especialmente en la grasa visual. También aumentan los antojos de carbohidratos. Todo esto resulta en la liberación de proteínas inflamatorias del tejido graso, lo que como ya sabes causa resistencia a la insulina. Esto te lo cuento como experiencia. Corrí maratones por años y he tenido clientes que hacen clases fortísimas de spinning todos los días. Y al igual que yo, me preguntaba, ellos se preguntan, ¿por qué diablos no están perdiendo peso? El ejercicio intenso probablemente esté empujando a su cuerpo al modo de supervivencia, lo que hace imposible perder peso. El modo de supervivencia aumenta la resistencia a la insulina, que luego tiene efectos a largo plazo en la tiroides suprarrenal, en los ovarios y en el cerebro. Si has estado haciendo ejercicios intensamente y no ves las mejoras que deseabas en tu cuerpo, o tienes un desequilibrio de grasa y de hormonas, te recomiendo reducir la duración del entrenamiento o tratar otro entrenamiento similar de alta intensidad y corta duración, como Tabata, por ejemplo. Esto es justo lo que hacemos en este programa, porque es esto lo que podrá brindarte los resultados que estás buscando. Además, no dejes de practicar las clases de yoga que ves en los entrenamientos, usualmente los domingos, ya que son sumamente beneficiosas para el estrés, incrementando así los beneficios de este programa. Bueno, está bien, hemos hablado sobre los factores que contribuyen al azúcar en sangre, la desregulación y en última instancia la resistencia a la insulina.
Para recapitular, cubrimos la obesidad, la dieta, la inflamación, el estrés, la falta de sueño, las toxinas y el tipo correcto de ejercicios. Estos son los principales contribuyentes a la resistencia a la insulina. Me encantaría saber si sientes puedes trabajar en alguno de estos factores para combatir la resistencia a la insulina. ¿Cómo te va en cuanto a los 7 factores que influyen en el nivel de la sangre, del azúcar en la sangre y el equilibrio que estás buscando? Cuéntame. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto.